Buenos días, doctor. Muy buenos días. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí se observa su pantalla compartida, doctor, pero Bien, todavía pues, no se ve sus diapositivas. qué raro. Vamos a... Ahora sí se observa. Sí se ve ahora. Correcto. Bien, entonces vamos a iniciar siendo las 8 en punto. El tema del día de hoy, la revisión de vamos a hacer de un grupo importante de fármacos que son los antivirales. Y muy importante porque también se está viendo cada vez más procesos virales que requieren estos fármacos. Y también, como vimos en el contexto de antimicóticos, también cada vez hay más pacientes inmunosuprimidos que se afectan de procesos virales, por lo tanto requieren medicación antiviral. Entonces, de ahí la importancia de revisar este grupo de fármacos. Algunos ya están en proceso ya de desuso debido a la alta resistencia. Otros todavía tienen una vigencia importante para controlar estos procesos. Entonces, vamos a empezar haciendo alguna revisión de este grupo de fármacos cuyos mecanismos de acción son variados, pero la mayoría, pues obviamente interviene en inhibir la replicación viral. Es lo más frecuente, el mecanismo de acción más frecuente que se encuentra en este grupo de gérmenes. Y entonces, eh, algunos mecanismos de acción podrían ser bastante similares. Sin embargo, a pesar de ello, a veces el espectro de acción puede estar variado en algunos antivirales. Algunos están hechos específicamente para un solo virus, otros tienen un espectro mayor, aun cuando comparten el mismo mecanismo de acción y solamente difieren probablemente en el tema del metabolismo para lograr ese tipo de actividades. Y también podría haber variaciones en cuanto al órgano diana donde afecta o donde actúan. Y entonces es importante conocer pues estos temas de no solamente el mecanismo de acción, sino también revisar sus mecanismos de resistencia y sobre todo su toxicidad. Muchos de ellos tienen problemas importantes de toxicidad que hay que detectar oportunamente y poder manejar correctamente, llegando incluso hasta la suspensión del fármaco cuando es necesario. Y acá podemos ver un resumen tomado de Goodman y Gilman, un resumen de los principales mecanismos de acción de los antivirales. Y como vemos, pues la mayoría interviene en diferentes fases de la replicación viral. Por ejemplo, algunos inhiben la entrada del virus a las células mediante anticuerpos, antirreceptor, ¿sí? Otros inhiben que el genoma viral se libere y por lo tanto se una a la parte genética del huésped. Entonces, eso es un mecanismo. Y otros que ya una vez que se liberó el genoma, pero lo que hace el fármaco es inhibir la transcripción del genoma del virus. Y para ello existen varias enzimas que intervienen en ese proceso de transcripción. Ahí tenemos a las enzimas tipo polimerasa, transcriptasa inversa, integrasa. Y entonces es importante tener claro estos tipos diferentes de mecanismos de acción, pero que tienen básicamente similitud en cuanto al mecanismo general. Otras, en cambio, inhiben las proteínas reguladoras de la transcripción del virus. Otros tienen efecto inmunomodulador, no tienen efecto antiviral directo, pero tienen efecto inmunomodulador que altera pues la actividad del virus. Estos son, por ejemplo, los interferones. Y otros actúan ya después del proceso de transcripción mediante la posttraducción, inhiben también completar este tipo de metabolismo pues, que te hacen los virus mediante otras enzimas como las proteasas. Y entonces, como ustedes pueden ver acá, pues son múltiples mecanismos de acción a diferentes niveles de todo el proceso, desde que ingresa la célula al organismo hasta que empieza a traducirse y a multiplicar su genoma para poder invadir nuevas células humanas, ¿no? Perdón. Entonces vamos a ver algunas familias de antivirales que revisaremos en esta presentación. Y un grupo importante y amplio son los análogos nucleósidos.
los cuales tenemos acá algunos que están dirigidos contra la familia herpes principalmente, desde la ciclovir hasta el valganciclovir, son medicamentos exclusivamente contra el grupo herpes. La ribavirina, como veremos, que tiene que ver con, digamos, un efecto sobre incluso virus como hepatitis B o hepatitis C. La lamivudina, que va contra hepatitis B, pero también es un antirretroviral para el VIH. Y otros como los análogos de nucleótidos, como el tenofovir, que tiene actividad potente contra hepatitis B, pero también es un antirretroviral para VIH. Y otros como los análogos de los pirofosfatos, como el Foscarnet, que básicamente está dirigido contra el herpes tipo 5 o citomegalovirus cuando hay fracaso o resistencia al ganciclovir. Tenemos un grupo de antivirales llamadas aminas tricíclicas que están dirigidas principalmente contra el virus influenza, tanto el tipo A como el B. Entre ellos, amantadina y rimantadina fueron los primeros fármacos que fueron sintetizados contra este tipo de virus. Sin embargo, actualmente ya con amplio desuso, porque ya la altísima resistencia que hay contra los fármacos ya no los hacen de primera elección y aparecen como alternativa a los análogos del ácido ciálico o inhibidores de la neuraminidasa, como el zanamivir o celtamivir, y el último a ser aprobado fue el peramivir de uso intravenoso. Y le decía que también tenemos los interferones, que están en un grupo aparte porque no son fármacos directamente de efecto antiviral, sino que más bien tienen un efecto más bien de inmunomodulador, como les dije. Lo que hacen en ese sentido es estimular la respuesta inmune para que combata en forma indirecta pues al proceso viral, pero no tiene efecto antiviral directo. Y estos interferones tenemos variantes, como el interferón pegilado o PEG-interferón, y estos hay varios, como el alfa, el beta y el gamma PEG-interferón. Entonces, importante las variantes que hay en este caso. Así que vamos a empezar a revisar este amplio grupo de fármacos que van dirigidos contra la familia Herpes viridae. Y entre ellos veremos el aciclovir, que es uno de los que más se usan actualmente. Es un nucleócido sintético análogo de la purina, asociado desde estas a la guanina. Importante es que para que actúe el aciclovir tiene que ser activado, es decir, requiere un proceso de fosforilación y convertirse en trifosfato de aciclovir para generar el efecto activo que queremos en el virus. Entonces, este aciclovir, ya una vez que está activado como trifosfato de aciclovir, inhibe la síntesis de ADN y por lo tanto la replicación viral, compitiendo con algunas enzimas como la desoxiguanosina trifosfato, que utiliza el virus para la síntesis de su ADN proviral. Entonces, como ven, ustedes, es un mecanismo bastante conocido. Y de hecho que eso ha originado que con el uso excesivo actualmente ya hay cepas resistentes del grupo virus herpes contra este antiviral. Pero de todas maneras todavía sigue siendo de gran utilidad en la mayoría de infecciones por este germen. El mecanismo de acción actúa por tres mecanismos principalmente. O sea, el trifosfato ciclovir inhibe la síntesis de ADN, pero lo hace por tres mecanismos. El principal es la inhibición competitiva del ADN polimerasa del herpes virus, pero también interviene terminando la cadena del ADN viral, o sea, no permite que se complete la cadena viral. Y por último, el tercer mecanismo es la inhibición no competitiva del ADN polimerasa. De esta manera, pues, este medicamento pues, inhibe la replicación viral del herpes tipo 1, 2, 3 y también parcialmente del 4, pero no funciona contra el 5, que es el citomegalovirus, como veremos más adelante. El aciclovir viene por vía oral, pero su absorción es baja, por eso que se usa dosis más altas por vía oral, ¿sí? La semivida es corta, 3 horas en promedio, pero puede aumentar hasta cerca de 20 horas cuando hay falla renal grave. Su unión a proteínas también es escasa, por lo que se distribuye ampliamente en el organismo, llega a varias zonas, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, que alcanza un 50% de la concentración plasmática. Importante, por eso es que se usa pues en meningitis de origen herpético.
La aciclovir además cruza la barrera placentaria y la leche materna y la concentración puede ser hasta 3 veces mayor que la plasmática en leche materna. Por lo tanto, tener cuidado pues que tiene ciertas contraindicaciones en la gestación. A nivel intraocular también alcanza buenos niveles, llegando hasta un 33% de la concentración sérica llega a los líquidos intraoculares. Entonces, importante también su uso en esos contextos. Entonces, es eficaz contra la infección primaria por herpes simple, pero la eficacia disminuye un poco cuando hay las recurrencias o recidivas. Además, no se puede generar una supresión crónica a largo plazo porque de todas maneras el uso prolongado de la ciclovir puede aumentar también el tema de la resistencia, pero en algunas circunstancias se usa esa profilaxis debido al tema de que algunos pacientes hacen episodios muy seguidos. Si un paciente hace, por ejemplo, un problema de herpes genital y presenta 6 o más episodios en un año, hablamos de un herpes recurrente, herpes genital recurrente. En ese caso sí puede estar indicado la supresión crónica, dando menos dosis, pero más tiempo. El aciclovir disminuimos en todo caso la frecuencia de esas recurrencias. Quizás no se puedan evitar del todo, pero sí se pueden inhibir. Entonces es importante recordar eso. Eh, También podría ayudar en la prevención de la neuralgia postherpética, pero ese efecto realmente no ha sido demostrado. Algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no se logra mayor beneficio en la prevención de esta complicación en el caso del herpes zóster. Pero cuando se usa inmunosuprimidos, que es donde más frecuentemente lo utilizamos, pues ahí probablemente el beneficio sea mayor que en los pacientes inmunocompetentes. Entonces, las aplicaciones que se van a hacer, ¿en qué situaciones lo usamos? Por ejemplo, en el herpes genital, siempre se usa vía sistémica. Ojo, las cremas, los ungüentos no sirven. Siempre utilizar tratamiento sistémico oral o parenteral, dependiendo de la gravedad. En la gingivoestomatitis herpética también es sistémico. Con mayor razón, en cefalitis herpética, siempre uso intravenoso. En promedio, 10 miligramos por kilo dosis cada 8 horas por 10 días. Se puede usar en trasplantados como profilaxis, pero también tener cuidado con la resistencia. Y las únicas aplicaciones tópicas que se recomiendan son el caso de queratoconjuntivitis herpética, donde sí puede aplicarse en gotas o en ungüento. En varicela zoster, que como recuerdan ustedes es el herpes tipo 3, la dosis es alta, en niños 20 miligramos por kilo 4 veces al día. Y en un adulto, ojo, la dosis correcta es la que está en la diapositiva. Hay que dar 800 miligramos 5 veces al día durante 7 días es la dosis correcta. Y eso es importante que usted lo tenga claro porque a veces cuando llega un paciente al consultorio le damos esta dosificación por un herpes zóster y luego nos llama o vienen diciendo que en la botica no le quieren vender porque el técnico de farmacia, ni siquiera es el químico, le dice que es mucha dosis, que no debe tomar mucha cantidad del fármaco. Y hay que especificarle claramente que esa es la dosis correcta y que por lo tanto tiene que usar esa cantidad necesaria para poder, para poder de alguna manera em, tener el efecto deseado, porque es la dosis correcta. Y lo importante también es que la dosis es importante, pero también el momento de inicio de la medicación también tiene un impacto importante en la evolución del cuadro clínico. Lo ideal es que entre el primer o máximo segundo día de que aparezcan las lesiones, debe iniciarse el tratamiento. Si iniciamos después del tercer día, ya la eficacia disminuye y por lo tanto el periodo de estado o los días de sintomatología no se reducen tanto que cuando usamos precozmente la medicación. Entonces, importante el uso parenteral en neumonía, encefalitis herpética, en adultos tiene que ser intravenoso. Ya lo mencionamos, la dosis en herpes zóster. Y además, ya lo dijimos también que el aciclovir no es eficaz contra el herpes tipo 5 o citomalovirus debido a que no alcanza concentraciones adecuadas para inhibir a este virus. Pero contra el tipo 4, que es el virus de Epstein-Barr y que produce la leucoplaquia vellosa, puede haber algún beneficio con el uso de aciclovir.
Entonces, acá está la explicación por qué aciclovir no sirve para citomegalovirus, ya que la concentración que logra inhibir la replicación del virus sería de 50 a 2000 veces superior que la que usamos para el herpes tipo simple. Y entonces, pues dar dosis tan altas, obviamente, de aciclovir serían altamente también tóxicas. Por eso no se utiliza el aciclovir. Además, como ya lo he mencionado, pues ha ido apareciendo en el tiempo resistencias y es importante tener claro que si no hay respuesta, tenemos que buscar cambiar otra medicación con algún tipo de mecanismo de acción diferente, debido a que estas resistencias están apareciendo por cepas mutantes que alteran la ADN polimerasa viral. Entonces, obviamente está asociado pues a mayor uso, mayor resistencia, y por eso que en inmunodeprimido, donde se usan más estas drogas, hay más resistencia, que está alrededor del 7%, mientras que en inmunocompetentes no llega ni al 1%. Entonces, una gran diferencia ahí en el tema de la frecuencia de resistencia, y cada vez eso está en aumento debido al uso excesivo de estos fármacos. También recordar que debido al mecanismo de acción similar, si aparece resistencia a ciclovir, también lo va a hacer el penciclovir y fanciclovir. Y este dato es interesante porque las infecciones por herpes simple 1, 2 y el tipo 3, que es el de varicela zoster, que sean resistentes a la ciclovir, sí pueden responder a Foscarnet, ya que este fármaco no requiere pues una activación como el caso de la ciclovir, que tiene que pasar a trifosfato de ciclovir para ser activo. Los carnet puede funcionar bien contra 1, 2 y 3. Incluso le hemos visto que también funciona contra el 5, que es citomegalovirus, que es la alternativa al ganciclovir. Sin embargo, Foscarnet pues tiene su toxicidad, es costoso, así que para usarlo por una infección simple, por herpes 1, 2 y 3, a veces no está justificado, excepto que sea una forma grave de presentación y que se demuestre pues resistencia al aciclovir. Por supuesto, tiene efectos secundarios importantes que hay que estar vigilando. Alteraciones neurológicas, se puede producir, por ejemplo, cefalea, alteración del sensorio, convulsiones en algunos casos. Puede producir alteraciones electrolíticas, insuficiencia hepática, que suceden muy rara vez, pero que pueden ser graves. Lo más frecuentes son alteraciones gastrointestinales, como dispepsia, epigastralgia, náuseas. Puede haber rash en algunas circunstancias. Cuando se usa por vía intravenosa, puede producir flebitis durante la infusión. Y también hay que tener cuidado porque puede producir una disfunción renal que se llama nefropatía cristalina. Y esto debido cuando se hace una infusión muy rápida o el paciente no fue hidratado correctamente, puede producirse estas complicaciones. Y esa insuficiencia renal pues va a depender también de la dosis utilizada y eso aumenta el riesgo, por supuesto, de esta nefropatía por cristales debido a una hidratación inadecuada. Entonces, por eso la importancia de indicar una perfusión lenta intravenosa, hidratar bien al paciente previamente y evitar la asociación con otros nefrotóxicos, ¿no? Como AINES, como aminoglicósidos, como también el tema de las famosas sustancias de contraste que usamos para tomografías y resonancias. Por vía intravenosa, entonces, puede haber incluso encefalopatía, dijimos, temblor, alucinaciones, convulsiones y coma. Es más raro que eso pase cuando es por vía oral, pero este riesgo es mayor en ancianos o aquellos que ya tienen alguna nefropatía previa. Rara vez se ha visto hepatitis, se ha descrito transaminasemia, pero rara vez hay problemas graves. Podría ser un poco más frecuente algunas alteraciones hematológicas, es hemotóxico. El tema de estas drogas pueden producir púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, sobre todo en inmunodeprimidos, y también a nivel local, cuando se usa por vía tópica, puede producir escozor, prurito, eritemas. Si se usa una aplicación de pomada ocular, se ha visto también frecuencia de escozor, de inflamación de los párpados o incluso conjuntivitis. El penciclovir es un análogo de la ciclovir y este viene en crema, que está hecho justamente para aplicación tópica y solamente está hecho para el tema del herpes labial, como hemos dicho, porque es el único una de las pocas indicaciones en las cuales se usa tratamiento tópico. En la mayoría de infecciones herpéticas debe ser el manejo por vía sistémica.
La aplicación cada 2 horas, excepto durante las noches, durante 4 días. No existen datos comparativos, pero de todas maneras se ve que puede haber algún beneficio en comparación con el aciclovir. El fanciclovir se convierte rápidamente en penciclovir para su administración oral. Esto también tiene un componente de es una prodroga. El fanciclovir se transforma en penciclovir cuando se usa, pues, se entra por vía oral, sufre un proceso de activación y el fanciclovir se convierte en penciclovir después de un tratamiento oral. También vemos una alternativa importante, la ciclovir, porque tiene mejor biodisponibilidad y un 75% mayor de biodisponibilidad en comparación con aciclovir. Es un poco más costoso, por eso es que no se indica de primera instancia. Y además, ya lo hemos dicho, por el tema de resistencia cruzada, porque si hay resistencia al aciclovir, también lo será el PEN y el fanciclovir. Importante eso. Efectos secundarios, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, se puede ver con relativa frecuencia. Entonces aparece otra prodroga, que es el valaciclovir, que viene a ser lo mismo, es un profármaco que en nuestro organismo se transforma en aciclovir. La ventaja es que tiene una biodisponibilidad mucho mayor, ¿sí? 55% mayor, y entonces con menos dosis podemos tener el mismo efecto, la misma eficacia que con las dosis habituales de aciclovir. Entonces, esa es la alternativa. También es más costoso, por eso hay que ver riesgo-beneficio, porque la eficacia es igual. Lo que pasa es que se usan menos dosis, como por ejemplo vemos acá, se puede dar solamente en herpes genital 2 veces al día, es tan eficaz como el aciclovir administrado 5 veces al día, ¿no? Ese es el beneficio. En las recurrencias también se puede dar solamente 3 días y ha sido efectivo esa dosificación. La dosis de 500 miligramos una vez al día es eficaz para suprimir el herpes genital y cuando hay recurrencias o enfermedad activa se da el doble, 500 cada 12, y entonces se inhibe la recurrencia con mayor frecuencia. Incluso el valaciclovir sí se ha demostrado que puede tener de alguna manera una rapidez mayor en el tema de la neuralgia postherpética, sobre todo en inmunocompetentes mayores de 50 años. Se ha visto que tiene beneficio en que calma el dolor postherpético más rápido comparado con el aciclovir, probablemente por su mejor biodisponibilidad. Sin embargo, al ser una prodroga y ser lo mismo, al final de cuentas los efectos secundarios son bastante similares. Por ejemplo, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. En unos pacientes inmunodeprimidos también se ha visto que puede aparecer esto, sobre todo con dosis altas. Algunas alteraciones también del sistema nervioso, como sucede con aciclovir, las alucinaciones y confusión también pueden aparecer con valaciclovir. Estas tablas siempre las coloco acá porque es importante que ustedes manejen bien esto, debido a que a veces se olvida, pues uno no puede aprenderse todas las dosificaciones, las presentaciones, las indicaciones y sobre todo, esto es importante, la seguridad en el embarazo con FDA. Por ejemplo, el aciclovir es categoría C y entonces, si bien cierto se ha demostrado algún grado de teratogenicidad en animales, en seres humanos no se ha demostrado, pero se debe usar con mucha precaución en la gestación. Pero lo que llama la atención es que el valaciclovir, que es una prodroga y finalmente es aciclovir, está considerado como categoría B, que sí es bastante seguro en el embarazo. No tengan cuidado en esas indicaciones. Acá también podemos ver algunas indicaciones, el tema de la presentación, la dosificación, la vía de administración, la duración, que es importante, y algunos comentarios sobre todo en el tema de precauciones y efectos adversos, que también podrían imprimirlo y tenerlo de consulta o descargarlo en su equipo móvil y siempre tenerlo a la mano para poder dar la indicación o la dosificación más adecuada. Acá, por ejemplo, también podemos hacer los ajustes de dosificación en condiciones especiales como falla renal, los que están en hemodiálisis y los que tienen insuficiencia hepática, que también algunas veces requieren dosificaciones diferentes, y en otras incluso pueden no necesitar ningún cambio en la misma, ¿no? De la continuación de aquellas drogas que se tienen que hacer algún ajuste de la dosificación o algunas que están en hemodiálisis que requieren una dosis adicional post-hemodiálisis para lograr niveles adecuados a nivel sanguíneo.
Como ven, tenemos todas las indicaciones exactas acá. Y eventualmente están en proceso, en estudio nuevos fármacos, algunos nunca salieron al mercado, están completando ensayos clínicos que van dirigidos contra el herpes tipo 1, tipo 2 y 3, pero también pues tienen el mismo mecanismo de acción, ¿no? Inhiben la ADN polimerasa viral y entonces pues al ser mecanismos de acción similares pues probablemente tampoco sean la solución porque pueden aparecer cepas resistentes también a corto plazo. Y los fármacos dirigidos contra el herpes tipo 5, que es el citomegalovirus, tenemos en la cabeza acá el ganciclovir, que estructuralmente se parece al aciclovir, pero tiene una biodisponibilidad mucho mayor, por eso es que se usa para, para esta indicación. También requiere fosforilación activa, por lo tanto, requiere pues llegar a trifosfato de ganciclovir para poder tener, digamos, la forma activa del fármaco. Y esto va a inhibir, como dijimos, la replicación viral y es importante, pues, el principal mecanismo de acción. Sin embargo, pues, tiene también problemas de efectos secundarios que hay que vigilar estrictamente durante el proceso. Por ejemplo, el citomegalovirus funciona contra los demás grupos de herpes, 1, 2 y 3, pero como es tóxico y es muy costoso, pues tampoco se indica de primera instancia para esos tipos de virus. Y aparte, por el tema de la toxicidad, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la indicación principal de ganciclovir es para corioretinitis por citomegalovirus o infecciones graves, encefalitis, etcétera, en inmunodeprimidos y se usa por vía parenteral, aunque también vamos a hacer algunas presentaciones orales que vamos a mencionar más adelante. Y eventualmente se usa como profilaxis, pero también siempre el riesgo de resistencia está de por medio. Hay terapia oral, como le dije, se puede usar como mantenimiento o como profilaxis. Vamos a mencionar más adelante las dosificaciones. El ganciclovir, por ejemplo, reduce el riesgo de citomegalovirus en receptores de trasplante que son negativos, en donantes que son cero positivos para este virus. Además, se ha visto que presenta una biodisponibilidad escasa por vía oral, por eso es que se indica con medicamentos, con alimentos, perdón, pero existe otra presentación que tiene mejor biodisponibilidad, que es el valganciclovir, que vamos a hablar más adelante. Entonces, importante recordar esta medicación que también tiene pues, resistencia. Se ha visto también cepas mutantes con resistencia a ganciclovir, y entonces aquí la alternativa, cuando hay resistencia a ganciclovir, puede funcionar el foscarnet o incluso el cidofovir pueden tener algún beneficio en estas cepas resistentes. Así que se ha visto que mientras más se usa el medicamento, más resistencia. Por eso en pacientes trasplantados, esa resistencia puede llegar hasta el 10%. Lo que sí está demostrado, el ganciclovir, es que en el embarazo sí hay una contraindicación absoluta. Sí tiene demostración de efecto teratogénico. Así que la paciente mujer que no está gestando, pero que está en edad fértil, debe usar medidas anticonceptivas durante todo el uso del medicamento, ¿sí? Es importante, y hasta incluso 3 meses después de haberlo completado, porque ese efecto teratogénico puede persistir hasta por 3 meses. En los niños se ha visto que tiene algún potencial de carcinogenicidad y toxicidad en las gónadas. Ya esta droga es principalmente mielotóxico. Es importante estar vigilando con hemogramas completos porque el riesgo de aparición de púrpura trombótica trombocitopénica, también síndrome hemolítico urémico, sobre todo con dosis altas. Y lo que se ve más frecuentemente son pancitopenia, que suele ser reversible, pero que aumenta cuando usamos otras drogas mielotóxicas, como por ejemplo la acidobudina, la azathioprina o el micofenolato de mofetilo, que son inmunosupresores, los dos últimos, y un antirretroviral el primero, y que eso puede aumentar la toxicidad cuando se usa en forma simultánea. Por ejemplo, en los pacientes con trasplante de médula ósea y usan esta droga, la mielosupresión puede aparecer desde la segunda semana de tratamiento. Y se recomienda entonces suspender la medicación si el recuento total de neutrófilos es de menor de 500 células por litro o por mililitro o de menor de 25.000 células de plaquetas y se tiene que reiniciar el tratamiento cuando aumente pues, los neutrófilos a más de 750 y las plaquetas a más de 50.000. En ese caso se debe reiniciar la medicación.
Algunos colegas sugieren dar simultáneamente con factor estimulante colonias, justamente para recuperar más rápido el tema del recuento total de neutrófilos. Efectos secundarios también, por supuesto, gastrointestinales, desprendimiento de retina, porque se puede usar también en inyección directa intraocular para combatir retinitis por citomegalovirus, ¿sí? Nefrotoxicidad, fiebre, rash, flebitis, confusión, dolor de cabeza, alteraciones de la función hepática, son más raras, pero pueden aparecer junto con alteraciones psiquiátricas o incluso convulsiones. Entonces aparece el valganciclovir, que es un profármaco con una biodisponibilidad 10 veces mayor, y eso es una gran ventaja, debido a que se absorbe bien por vía oral, y entonces pues se tiene que tener claro que alcanzan concentraciones muy altas, casi similares a las que se alcanzan por vía parenteral o intravenosa, ¿no? Importante, eso es casi similar, por eso se puede usar el medicamento de ganciclovir intravenoso y rápidamente rotar al valganciclovir oral, y las concentraciones séricas se mantienen casi iguales. Por ejemplo, en retinitis se puede dar tratamiento de inducción con estas drogas. Si el paciente tolera bien la vía oral, no tiene alteración hemodinámica, puede darse como inducción con 900 miligramos 2 veces al día. La tableta de valganciclovir viene en 450. Entonces usamos 2 tabletas mañana y noche durante el tratamiento de inducción, que son 21 días, y se baja luego a la profilaxis o mantenimiento, que serían 2 tabletas diarias, hasta que los recuentos de linfocitos CD4 del paciente mejoren para poder suspender esta profilaxis secundaria. Importante que cuando sea por vía oral, tiene que darse siempre con alimentos, porque en medio ácido se absorbe mucho mejor este medicamento. El Foscarnet es una droga alternativa que se usa para las cepas resistentes al ganciclovir o que no toleren este fármaco. Y el mecanismo de acción, como ustedes ven, es similar. Actúan inhibiendo la ADN polimerasa viral. Entonces, podrían compartir cierto grado de resistencia. Sin embargo, el Foscarnet, la ventaja frente a ganciclovir y valganciclovir es que no requiere activación, no requiere fosforilación. Por lo tanto, cuando hay cepas resistentes a ganciclovir, el Foscarnet todavía puede tener un efecto importante frente a esas cepas resistentes. Lamentablemente tiene pésima biodisponibilidad y no viene en presentación por vía oral, siempre se administra por vía intravenosa, con las siguientes observaciones. Si se usa una vía central, se usa sin diluir, y esa concentración viene de 24 miligramos por mililitro, pero si se usa por una vía periférica, hay que diluir al 50%, es decir, diluirlo y tener una concentración de 12 miligramos por mililitro. Y si esa dilución se hace con cloruro de sodio o con glucosa al 5%, ambas pueden ser utilizadas en estas circunstancias. La excreción es completamente renal, y entonces es importante, pues si hay falla renal, que ajustar la dosis. Foscarnet, a diferencia del valganciclovir, que era mielotóxico, el Foscarnet principalmente es nefrotóxico, por lo tanto hay que tener algunas precauciones cuando vamos a usar Foscarnet. Primero, el paciente debe estar bien hidratado. Segundo lugar, tiene que evitarse el uso de otros fármacos nefrotóxicos en forma simultánea. Y obviamente, pues hay que estar vigilando la función renal cada cierto tiempo durante el proceso de tratamiento. Lo que sí se ha visto es que está contraindicado en embarazo y lactancia. También aquí sí no se debe utilizar en ninguna semana de gestación. Y en niños y en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave también hay que evitar su uso, debido a que puede empeorar el problema de toxicidad renal. Entonces, muy nefrotóxico, ¿sí? Por lo menos un tercio de los pacientes tratados hacen algún grado de insuficiencia renal, aunque la mayoría son reversibles. De todas maneras, algunos han llegado a necesitar hemodiálisis incluso durante el tratamiento. Por lo tanto, usarlo con precaución, utilizar la dosis correcta y sobre todo hidratar correctamente al paciente para evitar justamente o minimizar la posible nefrotoxicidad que pueda aparecer durante el tratamiento. Y hay que monitorizar la función renal con creatinina cada 48 horas durante el tratamiento, y luego cada 7 días durante el mantenimiento. Importante esas indicaciones o recomendaciones. Múltiples efectos secundarios: náuseas, vómitos, como ven ustedes, puede haber úlceras, trastornos neurológicos, trastornos electrolíticos. Por ejemplo, si aparece hipocalcemia grave, puede aumentar
esa frecuencia cuando hay un uso simultáneo con pentamidina. Lo bueno que esos medicamentos no tenemos disponible en el país, así que pocas veces o casi nunca hemos visto hipocalcemia. Foscarnet, por ejemplo, es un medicamento que también puede tener un efecto mielotóxico. Aparte de ser nefrotóxico principalmente, puede haber también mielotoxicidad y causar anemia, sobre todo si está el paciente tratado con sidobudina. Y entonces se ha visto algunas estrategias para afrontar cepas resistentes y, por ejemplo, la combinación de Foscarnet con aciclovir a dosis menores se ha visto que tiene un efecto sinérgico y además al usar menos dosis también la toxicidad disminuye en ambos casos. Sidofovir es otra droga que también ha sido probado para usarse en citomalovirus. Es un medicamento análogo nucleósido también que ya no necesita el proceso de fosforilación para su activación y entonces es una ventaja frente a las cepas que sí requieren esto y entonces puede tener beneficio en cepas resistentes al aciclovir porque no requiere fosforilación. Pero sidofovir es una droga mucho de un espectro mayor, a pesar de mecanismo de acción similar. No solamente es activo frente a la familia herpes, sino también frente a adenovirus, papilomavirus, incluso poxvirus. Y por eso que contra la viruela del mono se planteó que podía utilizarse esta droga porque se ha visto in vitro que tiene eficacia contra este grupo de virus. Interesante también tener en cuenta eso. Y como les dije, en caso de la familia herpes, el sidofovir, que es una droga también costosa, también es tóxica, entonces se restringe para citomegalovirus cuando no se puede utilizar ni Foscarnet ni ganciclovir. Sidofovir sería una alternativa para el citomegalovirus. Sin embargo, también puede haber resistencia a esta droga, hay que tener cuidado. También hay que vigilar el tema de algunos efectos secundarios, sobre todo cuando se usan simultáneamente con otros medicamentos que son tóxicos. Así que hay que tener claro eso. Debido a que no tiene muy pobre biodisponibilidad, por eso no viene en presentación oral, solamente vienen inyectables para uso intravenoso. Su excreción es renal y su semivida es más o menos 2 horas, aunque puede llegar su forma activa a nivel intracelular a actuar hasta por 65 horas, que les da cierta ventaja para infecciones que requieren tratamientos prolongados. Efectos secundarios tiene varios, por supuesto. Tiene algunas afectaciones oftalmológicas, tiene efectos mielotóxicos, que lo hemos mencionado, con frecuencia neutropenia, hasta en 20% de los casos. Se ha visto carcinogenicidad en retoxicidad en animales, por lo que no se recomienda su uso en gestantes. Además, si una mujer va a iniciar tratamiento y no está gestando, debe usar un método anticonceptivo hasta un mes después de haber completado el tratamiento, o incluso en los varones hasta 3 meses después de la última dosis que reciba de Sidofovir. Esto es muy importante porque en algunos varones incluso se ha descrito la aparición de infertilidad masculina. Más toxicidades, nefrotoxicidad, neutropenia, acidosis metabólica, realmente hay varios casos acá, pero una forma de prevenir estas toxicidades es el paciente hidratarlo correctamente con fluidos adicionales antes y durante la infusión del medicamento. Y también importante es el tema de vigilar la función renal de forma seriada para ver que no haya ninguna complicación a ese nivel. ¿Sí? Porque definitivamente, pues, esta droga sidofovir tiene un efecto de toxicidad aditiva con otras drogas nefrotóxicas, ¿no? Usamos sidofovir con aminoglicósidos, con el tema de sustancia de contraste, con el tema de aminoglicósidos. Entonces, todo eso, pues, origina que pueda tener una toxicidad aditiva y hay que estar vigilando la función renal. Otros efectos menos frecuentes, náuseas, vómitos, fiebre, rash, alopecia, también se ha escrito en algunos casos, pero es poco frecuente esta aparición. El Fomivirsen es otra droga que se usa principalmente para citomegalovirus y este viene en una presentación solamente para aplicar en el humor vítreo del ojo afectado por citomegalovirus. Solamente tiene esa indicación. Se aplica por vía intravítrea en pacientes VIH positivos estadio SIDA o que no han respondido a las drogas anteriores. Se puede inocular o inyectar dentro del humor vítreo
y aquí alcanza niveles adecuados durante 7 a 10 días cada aplicación. Entonces, eso lo hacen algunos oftalmólogos que aplican la medicación dentro de la cavidad ocular. Entonces, otros efectos adversos también puede aparecer uveitis, vitreitis, aumento de presión intraocular o glaucoma y alteraciones visuales también durante su uso. Vean nuevamente ahí un repaso de las presentaciones, las marcas, la dosificación, ¿sí?, de cada uno de ellos para que ustedes tengan claro cómo hacer los ajustes de dosificación en caso sea necesario. Está más amplio también de acuerdo al virus que van a utilizar o contra qué virus van a usar fármacos. Están también ahí nuevamente la dosis, día, duración y algunos comentarios para cada uno de ellos. Hay otros medicamentos también aprobados contra citomegalovirus, otros están en proceso de investigación. Vamos a esperar qué sale en los próximos años contra este virus. Pasamos ahora a otro grupo de fármacos contra virus bastante frecuente en nuestro país, por lo menos en algunas áreas específicas del país, como es la selva central, Ayacucho específicamente, donde hay una alta incidencia de hepatitis B. Ahora con la intervención de la vacunación, esa incidencia está disminuyendo progresivamente porque era muy frecuente encontrar ayacuchanos con cirrosis o con hepatocarcinoma asociados a infección crónica por hepatitis B. Entonces, contra hepatitis B hay varios fármacos. Los interferones los voy a pasar rápido porque realmente ya no se usan, ya no son de primera elección, debido a que no son antivirales, son inmunomoduladores, debido a que su aplicación es por vía parenteral intramuscular, dolorosos en el músculo, usar ampollas diariamente por varias semanas. Obviamente también la adherencia al medicamento baja y por eso es que no están ya indicados como primera elección, pero es importante que vean las indicaciones y las dosis habituales que solíamos indicar con interferón alfa. La lamivudina es un análogo nucleósido de la transcriptasa reversa, sirve para el VIH y también sirve para hepatitis B, con dosis diferentes. Para VIH son 150 miligramos cada 12 horas asociados a otras dos drogas activas y para hepatitis B solamente 150 cada 24. Lamentablemente este medicamento tiene lo que se llama una barrera genética baja, es decir, que a veces con una sola mutación puede hacerse resistente a estos medicamentos, por eso es que no se usan tampoco ya de primera elección debido a la alta frecuencia de resistencia, pero sí se usa combinado con otras drogas para el tema del VIH. Y entonces, otra droga que aparece es el Adefovir, que es un nucleótido monofosfato. También se usa para hepatitis B, ayuda a reducir la carga viral, puede también ayudar inhibiendo mediante la acción del ADN polimerasa viral, ayuda con la hepatitis B. Sin embargo, nos sirve mucho cuando hay cepas resistentes a la amibudina, pero también eventualmente puede aparecer resistencia a Adefovir en algunas circunstancias. Entonces, actualmente, pues, hay otras drogas que están aprobadas por nuestra norma técnica y sustentadas a nivel mundial por bibliografía importante. Y entonces tenemos actualmente en nuestra guía el uso de tenofovir o de entecavir. El tenofovir cuando hay una coinfección con VIH, porque sirve para las dos cosas, y entecavir cuando hay una monoinfección solamente para el tema de hepatitis B. Importante entonces. Entonces, este tenofovir es un análogo nucleótido de la transcriptasa reversa, ¿sí? Tiene buena absorción oral, se da una sola tableta diaria y, sin embargo, tiene una contraindicación que hay que evitar su uso en mayores de 65 años porque puede producir descalcificación ósea, desmineralización y aquellos que tienen algún tipo de nefropatía también, porque se ha visto que a largo plazo el uso de tenofovir baja la tasa de filtración glomerular y podría eventualmente llegar a ser insuficiencia renal. Por eso la importancia de evitar en este grupos de mayores de 65 o con nefropatías previas. Obviamente esa toxicidad aumenta cuando el paciente tiene contacto con otros nefrotóxicos, ya hemos dicho entonces, AINES, aminoglicósidos y sustancias de contraste. Y entonces, cuando hay una monoinfección, solamente hay hepatitis B, se puede usar entecavir, que es un inhibidor de transcriptasa reversa, análogo nucleósido, por vía oral también,
Cuando se toma puede haber efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, hiperglicemia. Y la ventaja de este medicamento es que ha sido probado tanto para adultos como para niños mayores de 2 años con bastante seguridad. Y esta es nuestra norma técnica vigente todavía, donde vemos en qué escenarios se recomienda iniciar tratamiento. Y cuando hablamos de la terapia, justo vamos a ver que está asociado a los fármacos anteriores, ¿no? Tenofovir una vez al día, pero solamente evitar si es que hay una tasa de filtración menor a 50, ¿sí? Y también el entecavir, que se usa la dosis estándar de una tabletita 0,5 al día, si es que es una hepatopatía compensada, que no ha sido tratado previamente con la amibudina, suficiente. Pero si el paciente está con una hepatopatía descompensada, como una cirrosis, o el paciente tuvo pues algún problema de uso previo de la amibudina, entonces la recomendación es usar la dosis doble de 2 tabletas una vez al día, ¿no? Entonces esas diferencias sí hay que tener claro. Y entonces existen otro grupo también de drogas activas frente al virus herpes tipo C, o hepatitis C, y también nuevamente aparecen los interferones que en su momento fueron la línea base de tratamiento. Interferón unido a ribavirina, el tratamiento de inicio que se empezó con la hepatitis C, con muchos efectos secundarios, pacientes que no completaban la terapia, pacientes que tuvieron alguna toxicidad a los medicamentos, y entonces muchos pacientes con hepatitis C no fueron beneficiados en forma importante con estos esquemas que tenían muchos efectos secundarios. Y entonces, por eso que lo estoy pasando rápido, porque son medicamentos que no usamos actualmente de primera línea contra hepatitis C. Y la ribavirina es la otra droga que se usa también en estos casos y que tiene que ser fosforilada también y tiene su actividad todavía, aunque su mecanismo de acción no ha sido del todo detallado, no se sabe exactamente cómo es que actúa ribavirina frente a la hepatitis C, pero sí se ve que interactúa mucho con el ácido nucleico viral, así que se plantea que sea alguna enzima que interviene en esta síntesis de ácido nucleico. Pero tiene su espectro mayor, no solamente contra herpes virus, también sirve contra adenovirus, poxvirus, un virus de Lassa, por ejemplo, vulnerabilidades, influenza, parainfluenza, sarampión, paperas, virus sincitial respiratorio o incluso el VIH. Y entonces tiene unas ventajas en cuanto que este sí tiene un efecto antiviral directo y no como el interferón que tiene efecto solo inmunomodulador. Y entonces esquemas antiguos contra la hepatitis C asociaban pues interferón con la ribavirina como tratamiento de inicio, pero con una tasa de éxito bajas en realidad para la fecha, pues, pero no dar nada que el 100% de pacientes con hepatopatías compensadas por hepatitis C sin tratamiento se iban a morir. Entonces se intentó otros esquemas iniciales y algunos pacientes salieron beneficiados, pero la mayoría no. Entonces, por eso que ribavirina tampoco es un medicamento que usemos de primera línea, porque tiene muchos efectos secundarios y el interferón tiene que ser también inyectado intramuscular y en la zona de punción es dolorosa la aplicación diaria. Después que revisen los medicamentos, sobre todo interferón, y entonces también ver que el tema que puede producir mielotoxicidad, ¿no? Tener cuidado, hay mielotoxicidad cuando se usa prolongadamente este medicamento. También algunas dosificaciones que hay que aclarar, hay que corregir cuando hay alguna toxicidad asociada a Pegasis, era el nombre comercial del interferón, y ribavirina. Cuando usamos esa combinación, pues obviamente había que hacer seguimiento de hemogramas, ¿sí? Seguimiento de la función renal, etcétera, porque era muy frecuente la aparición de toxicidades. Entonces, hay otros medicamentos que están en estudio para aprobar contra hepatitis C, pero en este gráfico resumimos todo históricamente cómo ha ido evolucionando los tratamientos. Como le decía, ya casi en desuso la combinación de interferón pegilado con ribavirina, que antes de 2011 era el tratamiento de elección, era lo único que se podía ofrecer.
A partir del 2011 aparecen otras drogas como inhibidores de proteasa, ¿no? Aparece Boceprevir, Telaprevir, que vienen a impactar enormemente porque se ven tasas de curación o en todo caso de control de enfermedad mejor, pero también eran tóxicas, eran varias cápsulas al día, y entonces había ese problema hasta que a partir del 2014 empiezan a aparecer una serie de fármacos con mecanismos de acción diferentes, los inhibidores de polimerasa NS5A y 5B, y en ese orden aparece primero Daclastavir y luego aparece Sofosbuvir y Cimeprivir. Entonces, esto definitivamente fue un alivio, pero aún así no se podía cubrir todos los serotipos de hepatitis C, y entonces fueron apareciendo otras drogas más modernas como Sofosbuvir, Ledipasvir, entre otros que van a impactar en forma muy positiva en el manejo de la hepatitis C. Por ejemplo, normalmente se hacía una diferenciación, ¿no? Una evaluación individual de cada caso, y eso iba asociado también al genotipo que predomine en el país y en el paciente. Y por ejemplo, los que tenían genotipo 1, pues esas drogas nuevas como Sofosbuvir, Cimeprevir, Daclastavir y Ledipasvir en combinaciones se podían utilizar en la mayoría sin necesidad de ribavirina. En el tipo 2, Sofosbuvir más ribavirina con una de las combinaciones aceptadas, pero eran varias las que se podían plantear, igual para el 3, igual para el 4, pero también habían situaciones especiales. Por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática que requiere trasplante hepático, habían ahí digamos, los medicamentos sugeridos. En pacientes trasplantados con recidiva de la infección por hepatitis C, también vemos acá cómo se puede utilizar también estas combinaciones en presencia de este grupo de fármacos. Pero esto vino a revolucionar todo el tratamiento de la hepatitis C cuando aparecen pues inhibidores de las enzimas NS5A y 5B como Sofosbuvir y Velpatasvir, que en esa combinación como Eclusa es un fármaco que combate todos los genotipos, es una combinación pangenotípica que no solamente producen la curación de la enfermedad, pues pueden curar una hepatitis C activa, sino que además esa combinación del inhibidor NS5A y NS5B van a originar la erradicación del virus. Es una gran ventaja, o sea, hay curación del cuadro clínico y también cura virológica. Y eso es una importancia, es muy importante eso en el tema de la comprensión de estos tratamientos, ¿no? Vean cómo esto viene a ser una de las mejores combinaciones que existen actualmente. Cuando aparecieron eran muy costosas, hablábamos de $500,000 para un paciente. Actualmente pues fueron bajando los precios y el ministerio consiguió varias de estas dosis. Hemos tratado ya algunos pacientes en MINSA porque los precios bajaron espectacularmente cuando empezó a hacerse compras masivas en todos los países, ¿no? Entonces viene con 12 semanas, es decir, 3 meses de tratamiento tomando una tabletita diaria. Un paciente se puede curar de hepatitis C, incluso puede erradicar al virus de su organismo. Una gran ventaja de ese tipo de grupos. Estas aminas tricíclicas contra la influenza A y B, realmente ya no te voy a hacer mucho detalle porque ya casi no se usan. Tanto amantadina como rimantadina son drogas que aparecieron en su momento con beneficios contra influenza, pero ya la altísima resistencia actual hace que ya no sean de primera elección, tenían muchos efectos secundarios también, entonces ya casi no se usan. Por eso es que aparecen finalmente los inhibidores de la neuraminidasa, y entre ellos el zanamivir es uno de ellos. Después apareció uno que es más conocido, que es el oseltamivir, que ustedes lo han escuchado, y que también en un momento se puso en tela de juicio su eficacia, ¿no? Se vio que muchos pacientes no se beneficiaban con el uso del oseltamivir cuando tenían influenza, pero luego se determinó que no dependía mucho del fármaco, sino del momento adecuado del inicio de la medicación. Cuando se vio que se daba oseltamivir mucho más precoz, la eficacia ahí mejoraba que cuando había un retraso en el inicio del fármaco. Por eso es que en aquellos que usaron el medicamento, pues realmente en un momento se dudó de la eficacia de los oseltamivir.
Lo que sí se ha visto ahora es la aparición de otro medicamento por vía parenteral, que es el Peramivir, que es una droga que fue aprobada ya para su uso intravenoso y se usa especialmente para influenza tipo A, formas graves de presentación, donde sí puede tener un beneficio importante en ese grupo de pacientes, ¿no? Es muy importante porque incluso es más potente que Sana y Oseltamivir y además puede combatir algunas cepas resistentes que no funcionaban con las drogas anteriores, ¿no? Es una ventaja de Peramivir. Por último, otras drogas contra otros virus como el virus sincitial respiratorio, la ribavirina también lo había mencionado, una droga amplia que usa también hepatitis B, hepatitis C. Con sincitial respiratorio también se puede utilizar, pero en una presentación por vía inhalatoria, generalmente se usa en estos casos, debido a que es menos tóxico y su efecto es directo en la zona en la que queremos actuar, pero realmente es una droga también que tiene efectos secundarios y varios de ellos, por eso que se debe utilizar con, con mucha precaución realmente debido a estas toxicidades hematológicas, con problemas respiratorios cuando se usa por vía de nebulización o inhalatoria. Otra droga, el palivizumab, no es un antiviral directamente, es un anticuerpo monoclonal. Perdón. No. Ah, mm, oh, disculpen la interrupción. Es un anticuerpo monoclonal que se usa para virus sincitial respiratorio principalmente, ¿no? Por lo tanto, está indicado en neonatos y en niños de alto riesgo, así los prematuros, aquellos que tienen menos de 6 meses de nacido o que nacieron antes de las 36 semanas de gestación, son los que tienen mayor riesgo, o aquellos que son menores de 2 años, pero que tuvieron tratamiento para displasia broncopulmonar durante los 6 meses previos, es decir, los que usaron surfactante, etcétera, necesitan pues utilizar este producto porque los hace un grupo de riesgo contra este virus. Y cuando se usa 15 miligramos por kilo de este anticuerpo monoclonal una vez al mes por vía intramuscular, reduce la frecuencia de hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio, aunque no ha demostrado que baje la mortalidad. Importante tener claro eso. Así que están en proceso de estudio de otras drogas para combatir el tema de virus sincitial respiratorio, que próximamente habrá algunas novedades con respecto a la infección por este virus. Bien, ese era un resumen de los principales grupos antivirales, posiblemente haya muchos más, pero de todas maneras nos hemos centrado en los que son más frecuentes y ahora pasamos, por favor, a la ronda de preguntas, si las hubiese. Doctor, ¿por qué en el primer nivel de salud utilizamos o se utiliza bastante ciclovir dentro de sus guías terapéuticas? Perdón, la primera parte no la escuché. Con aciclovir. Ah, ¿por qué en el nivel, o sea, bueno, en casi todas las guías está ciclovir como el primer tratamiento en algunas enfermedades, virales, ¿no? O al menos eso aparece como primera opción. Si son herpéticas, sí son la primera elección, porque dije que hay resistencia, pero aún no ha llegado a tasa del 30% más. Algunos dicen 25%. Si una droga, hay a nivel local, hay una resistencia entre 25 a 30% de resistencia, ya debe de ser de primera elección. Tenemos tasa de resistencia del 10, 12, 15%, por eso que todavía sigue siendo primera elección en las infecciones herpéticas tipo 1, 2, 3 y 4, pero no para el 5 porque ya hemos dicho por qué. Entonces sí, es la primera elección porque todavía no hay tasa de resistencia muy amplia, porque es eficaz y porque es barato también. Aciclovir es uno de los fármacos más baratos que existe, los antivirales más baratos que existen actualmente en el mercado nacional. Todo eso explica por qué siguen siendo de primera elección. A ver, vamos a ver. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces,
¿Alguna otra duda? ¿Comentario? En que lo van pensando, voy a descargar la asistencia. Hoy día sí veo que están los 12. Ya está descargada la presentación, la asistencia. Y vamos entonces a detener la grabación.